Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a pasar directamente al grano. Tengo un tiempo que tengo que cumplir. Y lo primero es contextualizar. Contextualizar, yo me llamo Pedro, me autodenomino Colossus, pero todo el mundo me llama Furby, con lo cual lo he comido por lo servido. Mi contexto profesional es demasiado diverso como para que estemos aquí hablando de él durante todo este tiempo y perdamos más. Pero la realidad es que hace 5 años empiezo a trabajar en una empresa que se llama Soulside, que es una consultora de diseño estratégico. Y de repente el diseño entra en mi vida en unos términos que yo no había ni siquiera planteado. Ese diseño estratégico aplicado a la innovación, aplicado a la cultura, aplicado al propósito, se convierte en una realidad en mi vida para transformarse en una revelación. De repente, bueno, una revelación, pues como podemos tener de repente, oye, es que lo digital todo funciona en tu cabeza, ¿no? Que es de esas revelaciones que tienes, bueno, no sé si habéis tenido esas revelaciones exactamente, pero, o las manos o los tentáculos invisibles del mercado, ¿no? Esas revelaciones que tienes de repente que todo encaja, ¿vale? Pues el diseño de repente es que está todo diseñado. Todo está diseñado. Así que puede parecer un poco obvio, ¿vale? Pero todo está diseñado. Y me flipo. Porque está diseñado lo tangible y está diseñado lo intangible. Todo, hasta cómo hablamos, por qué hablamos, todo, cómo pensamos. Entonces me dio una perspectiva y me dio el subidón y dije, soy diseñador, ¿vale? Y como diseñador me enfrento a unas preguntas que lanza Brand Sessions al principio del mes pasado, ¿no? Un poco en esas conversaciones previas para atender qué íbamos a contar aquí. Y digo, pues voy a intentar resolver esas preguntas como diseñador, ¿vale? En este caso elegí 2, que es cómo podemos construir un modelo mucho más humano, mucho más consciente, mucho más sostenible. Y la acompañé con otra que era cómo podemos dar con un nuevo paradigma para el destino turístico del futuro. El futuro. Y ahí ya se me abrió un melón que pude gestionar de aquella manera en términos de futuro y durante estos últimos meses literalmente he estado lo que llaman los románticos vomitando, ¿vale? Una vomitera total de digresión, aplicando procesos de futuro, que a mí es una cosa, el diseño de futuro, diseño de nuevo, que me parece muy interesante, muy divertida, además yo creo que es lo más creativo que hay en esa prospección de diseño, y empiezo a generar pues, investigación, señales, procesos, un approach en concreto, escenarios, el mejor, el peor, el menos malo, ¿vale? Frameworks, impacto, escala, empiezo ahí y me vuelvo loco. Me vuelvo tan loco que doy por hecho que no voy a poder traer una respuesta a esas preguntas. Pero sí una propuesta. ¿Por qué? Porque sí que saco 2 grandes aprendizajes de esa gestión, sobre todo enfrentándome al mundo del turismo en concreto, ¿vale? Una propuesta que tiene que ver mucho con los aprendizajes nacidos en ese desarrollo y que podríamos valorar en 2 pasos. El primero, que es el que entiendo fundamental, es contextualizar lo que está pasando ahora. En ese ejercicio que hago en el turismo, de repente me enfrento creo que todos ya han hablado del COVID, ¿vale? No voy a meter más el dedo en la herida, pero es verdad que hay una realidad post-COVID. Hay una realidad de restricciones y nuevos recursos que necesitamos. Veía unas noticias sobre las playas este verano, no daba crédito, o sea, vaya locurón. Exigimos un nuevo perfil, una nueva confianza en la estructura del journey de los turistas, ese pre, durante, post, ese pre en el que deciden, ese durante en el que viven, ese post en el que queremos que nos recuerden, que repitan, ¿vale? Que nos prescriban, pues está fallando algo. O sea, hay una necesidad de una nueva confianza que hay que empezar a valorar y a intentar diseñar, ¿no? Entendimos en el post-COVID la necesidad de refugio y la proximidad. Entendimos en el post-COVID que hay problemas que se pueden convertir en oportunidades para el turismo como la soledad. O sea, de repente el post-COVID me puso encima de la mesa un montón de elementos, entre ellos uno que me dejó alucinado y es que creo que es el primer acontecimiento planetario en el que todo se para porque queremos por voluntad. O sea, yo no sé si eso lo había vivido o se había vivido en algún momento en la historia de la humanidad. Pues para mí era interesante. Curiosamente, antes del COVID, la prospección que hice me llevaba al momento crítico de, oye, el turismo es sostenible. O sea, esta masificación de turismo que estamos viviendo, ¿esto es sostenible? Esa era la conversación que se estaba teniendo antes del COVID.
Es que estamos a los alemanes con propuestas encima de la mesa diciendo usted no sale más de 3 veces del país por turismo en avión, usted solo tiene 3 vuelos. Si trabaja así, usted puede ir todas las veces que quiera, pero si es por turismo, no, ¿vale? Y te vas dando cuenta de que, jolín, que las cosas pasan por algo, ¿vale? Otro elemento que me llama mucho la atención es el del postconsumidor, que nace en el 2008 con toda la crisis y todo esto, y claro, yo dije, pues, ¿cómo será el postturista, no? Y de hecho el concepto ya de postturista nos dice mucho de lo que es el turista ahora, ¿vale? O sea, es postureo absoluto, si no es instagrameable, ¿para qué voy a ir? ¿Vale? Y ese posturista, en realidad, y creo que todos sois conscientes los que trabajáis en el mundo del turismo, es sin duda el consumidor que más sabe de la historia, que más decisiones toma de motu propio, que no necesita, que al final están los bookings y todo esto, que para ayudar a ese posturista, ¿vale? Que es un posturista que ya no colecciona cosas, que colecciona experiencias. Tenemos que empezar a hablarle de otra manera. Es un posturista que se relaciona desde lo digital, con lo que eso ha transformado nuestra evolución biológica. Atención, memoria. Podemos estar aquí en otra charla a profundidad, o la capacidad de... que somos una masa de individuos de repente. Ya no es la masa contra el individuo. Hay una personalidad en la masa dada por los individuos. De hecho, está la comunicación interpersonal de masas. Lanzamos mensajes y comunicaciones a millones de personas, pero ya lo podemos hacer con nombres y apellidos y diciendo y sabiendo lo que les gusta, lo que no les gusta y a qué hora les viene bien que les llegue el mensaje. O el concepto de un público con siete capas, un público 7.0, ¿no? Un público que es persona, un público que es ciudadano, un público que es espectador, que para temas turísticos nos interesa muchísimo, que es consumidor, que también nos interesa muchísimo para muchos aspectos, pero que también es avatar, que también es trabajador. Joder, perdón, son 8 horas al día las que pasamos en el trabajo, más que con nuestra familia. Tenemos que asumir que esa realidad también existe en ese público al que nos dirigimos. O el concepto de prosumidor, que ahora necesitamos tanto, que recogemos de hace muchos años, que es ese consumidor que construye cosas para nosotros, que ayuda a establecer, ¿vale? Ese posturista me lleva también a otro elemento, una señalética o una señal de los tiempos que vivimos, que es el concepto de lo digital, ¿no? Lo físico y lo digital entrelazados. En un proceso de hibridación, estamos todavía en ese proceso, es casi un tiempo de monstruos, como decían los de Abbas, que es que lo viejo nos acaba de ir y lo nuevo no acaba de llegar. Estamos ahí en una especie de... una cosa rara, ¿no? Hablan del Web3, de la evolución de Internet, hablan del metaverso. Vemos a Benidorm comprando espacios en el metaverso hace una semana. Vemos que la capacidad de réplica de por ejemplo, de un destino turístico como podría ser Mallorca, con una identidad ya reconocible, tiene un potencial brutal. Pensemos que el turismo, como lo conocemos, es a corto, o sea, son cortos plazos, es corto en el tiempo. Imaginaros el turismo 24/7, 365 que te está trayendo lo virtual. Imaginaros el concepto de inclusión y de diversidad que tanto queremos incluir y formar parte, ¿no? Es una realidad mundial. O sea, de repente podemos tener turistas de todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, la realidad digital nos ha traído una serie de elementos que son señales inequívocas de que la cosa está evolucionando y yo diría aún más, y de hecho cierro un poco así los aprendizajes. Estamos viviendo un momento en la historia único. Esto no se había vivido en la historia de la civilización en la puñetera vida. Y si nos estamos enfrentando a esta realidad, a este contexto, evidentemente, y desde mi perspectiva de diseño, cuando nos enfrentamos a entender cuál es el futuro de ese destino turístico, pues ya no me vale mucho de lo que se ha hecho antes. Por no decir que no me vale nada. Estoy en una hoja en blanco. Ya solo con los 4 elementos, podríamos haber estado aquí hablando de señales toda la mañana, ¿no? Y de hecho ellos traen muchas. Pero de verdad, estamos viviendo una situación única, una situación que como colectivo, como civilización, como comunidad, como planeta, no se había vivido nunca. Y ahí llega, por defecto, y en la necesidad de conseguir ese mejor futuro posible para nuestro querido destino turístico, el segundo aprendizaje. Y es, ¿me valen los principios de diseño que hemos estado aplicando hasta ahora en el desarrollo de ese destino? Si hago una universalización, para que todos estemos un poco más de acuerdo, entendemos que el desarrollo casi un poco de la cultura occidental ha pasado por 3 principios de diseño que creo que todos vamos a reconocer que son los de la fraternidad, los de la libertad y los de la igualdad, ¿no? Esos 3 principios, por defecto, si me apuráis, los hemos superado desde la visión occidental, ¿de acuerdo?
los hemos superado. Algunos se ha convertido incluso en un mal chiste de sí mismo, ¿no? Y por desgracia se utiliza de una manera bastante poco admirable, vamos a decirlo así. Entonces veo que hay que diseñar desde una nueva mirada y veo que esa nueva mirada necesita de acabar con estos principios universales y proponer unos nuevos en ese desarrollo que hago, y veo que hay muchas que me ponen encima de la mesa que un principio básico universal ahora mismo sería el de la colaboración. Hay que introducir, vamos a quitar los anteriores, la colaboración. Me parecía muy interesante, creo que todos somos conscientes, esto si no lo sacamos en el momento polarizador que estamos viviendo hay que acabar con él, porque además es una simplificación que nos trae la máquina. Y la colaboración en esos términos es absolutamente necesaria para luchar con ese otro lado que es el del ego trip, el del yoísmo que estamos viviendo, de ese individuo que también es nuestro turista y nuestro futuro turista. Otras hablan de otro concepto y de otro principio que es el de la transparencia. Creo que ahí todos metemos que sí, la transparencia, que no tiene nada que ver con la privacidad. Cuidado, atentos. Que nos la juegan cada 2 por 3 y cuando nos queremos dar cuenta es casi peor, ¿vale? Pero para mí, por poner un tercero y hacer así un cambio justo con los anteriores, creo que hay uno que es fundamental y que es el que hace entender que estamos en una página en blanco, que es el de redefinir. Hay que redefinir las cosas y hay que hacerlo sin miedo y quitarnos ese miedo de encima y decir, no, es que esto ya no vale. Hablas con la gente joven y el concepto de género, no sé qué, no, es que no vale lo que estamos utilizando, ya no sirve. Es que estamos viviendo todo esto por primera vez en la humanidad y en términos turísticos, si yo quiero redefinir, pues empezaría redefiniendo, oye, ¿cómo debería ser una marca en un entorno digital? ¿Cómo debería ser la identidad del espacio en un entorno digital? ¿Qué otras cosas redefiniría? El directo, el live. ¿No? De repente descubres, hablando con los chavales, no, es que estamos en un concierto, con 12 años, y diciendo, ¿qué concierto? Y hablas con ellos, y no, sí, estamos aquí en el Fortnite, 300.000 personas, con todos mis amigos, no sé qué, no sé cuántos, y tú diciendo, eso no es un concierto, y te miras, se da la vuelta y dices, este es tonto. ¿Tú qué sabes lo que es un concierto? Es que hay que redefinirlo. Es que no le puedo negar a él la experiencia que está viviendo. El concepto de presencia. Hay que redefinirlo. Es que el concepto de presencia es heavy. O sea, datos que hablan de que la realidad virtual para los ancianos es lo más y que quieren repetir. Y es que vamos a ser muchos más en nada. Es que vemos a los chavales de Stanford que están haciendo unas pruebas con chavales, les hacen hacer una práctica en físico y otra en virtual y una semana después el profesor les pregunta y no son capaces de identificar qué han hecho en virtual y qué han hecho en físico. O sea, el concepto de presencia hay que redefinirlo. ¿Cómo vivimos en el espacio, en este caso el destino turístico? Habrá que darle una vuelta, ¿no? Otros elementos que me parecen fundamentales redefinir, el de patrimonio. Creo que hemos hablado aquí de la historia de Mallorca, el legado, eso es patrimonio al final. ¿Qué pasa cuando el patrimonio pasa a tener una capacidad de impacto en términos digitales, por ejemplo, ¿no? Pues oye, habría que empezar a redefinir el concepto de patrimonio porque ha entrado en unas dinámicas que, como bien decía antes, Benidorm ha asumido muy rápidamente. No sé si lo está haciendo bien o mal, pero lo ha asumido, ¿vale? ¿Qué otras cosas redefiniría? Remoto. El concepto de remoto. De verdad, ofrece unas oportunidades para el destino turístico brutal. O sea, ya no se trata de tengo que venir. Se trata de que puedo vivirlo desde mi hogar, puedo vivirlo desde un bar o un restaurante, puedo vivirlo desde un estadio, llenar un estadio chino con un espectáculo que hacemos aquí en Mallorca y que es que de verdad, o sea, las posibilidades en el proceso de redefinición son brutales porque estamos viviendo algo nuevo. No sé, en definitiva, y por ajustarme al tiempo, creo que lo bonito que saqué de este proceso que he vivido durante estas 3 últimas semanas, son esos 2 aprendizajes. El primero, por defecto, es vamos a entender que estamos viviendo esto por primera vez en la historia. El segundo es necesitamos nuevos principios de diseño, llámalo colaboración, llámalo transparencia. Para mí, fundamental redefinir, y lo voy a repetir muchas veces. Luego en el cóctel lo vuelvo a repetir de nuevo, redefinir. Y creo que eso es básico para entender cuál es ese futuro o el mejor futuro del destino turístico o del turismo. No, voy a ser todavía más licencioso. ¿Cuál es el mejor futuro posible? Porque queremos que sea sostenible, ¿vale? El mejor futuro posible de ese futuro, de ese destino turístico pasa por estos 2 elementos. Por entender que estamos viviendo un momento único y por tener la capacidad de enfrentarnos sin miedo a redefinir, a decir, señores, el turismo ha cambiado, el turismo hay que volverlo a construir en nuestras cabezas y el diseño es una oportunidad única para lograrlo, ¿vale? Y esto sería un poco los aprendizajes. Muchas gracias.